Y seguimos analizando y también de lo que pasó y lo que va a venir, el discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso Nacional, lo que implicó y básicamente también lo que viene a partir de los anuncios, entre otros el de la querella criminal. Por eso ya mismo estamos con Artemio López, es sociólogo, consultor de la consultora X. Gracias por acompañarnos esta mañana, No, Artemio. gracias por invitarme, buen día. Bueno, a ver, una primera apreciación. ¿El discurso del presidente ayer? Bueno, fue un discurso en tono enérgico, un discurso polarizador por las características del contenido del discurso, no es para menos, porque una evaluación crítica del gobierno anterior ya necesariamente despierta en la oposición un estado de ánimo, yo diría, un poco inquieto, que se manifestó incluso en la sala, con interrupciones bastante extemporáneas por parte de algunos diputados o que estaban presentes en la sala al discurso del presidente. Pero vuelvo a insistir, un discurso enérgico, pero al mismo tiempo de mucho contenido, muy pormenorizado. Cada uno de los ítems que desarrolló merece un tratamiento especial, pero polarizador en el sentido de que evaluó claramente cuál fue la herencia que recibió este gobierno de la gestión de los 4 años de Macri. O sea, fue el peor gobierno de la recuperación democrática, fue el de Mauricio Macri. Lo puso blanco sobre negro el presidente, que no había querido insistir en su primera intervención allá en la apertura del 2020, pero lamentablemente las circunstancias que atraviesan el país lo hizo necesario que manifestar un balance de situación sobre lo que recibió y obviamente el impacto que tuvo la pandemia a la situación ya crítica de haber recibido un gobierno que hubo de duplicar la pobreza, el desempleo, el endeudamiento lo puso por arriba del 100%. Del Fondo Monetario, el préstamo de 47.000 millones de dólares, todo se fue en activos externos, o sea, fuga de capitales, más 6.000 adicionales. O sea, eso obviamente cualquier gobierno debería haber hecho un balance y lo hizo el presidente de manera contundente. De hecho, planteó una querella criminal para observar qué se hizo con esa plata, porque esa plata, como dijo Martín Guzmán, nadie sabe dónde está. Son 44.000 millones. 47.000 millones de recibidos por parte del gobierno nacional, más otros 6.000 que se fugaron adicionalmente. Esto por hablar de la etapa donde estuvo vigente el préstamo. Pero el gobierno de Macri tiene casi una fuga de 90.000 millones de dólares a lo largo de 4 años. Bueno, toda esa plata nadie sabe dónde está y es evidente que tiene todo derecho el gobierno a iniciar una investigación sobre cuál fue el destino de esos fondos. Artemio, estamos con Vero Urriola-Beitia también esta Buen mañana. día, ¿cómo Vero, estás, buen Artemio? Bien. Ahora, ¿qué pasa en términos políticos? Porque hay un contraste con la apertura de asamblea del año pasado, Claro. en relación, digo, en aquel momento más apelando al diálogo. Digo, es más, el presidente ayer dijo que cualquier excusa sirve para un banderazo y si hacemos un raconto de lo que fueron las protestas durante todo este año, el presidente reconoce que es muy difícil dialogar, sobre todo con un sector de la oposición que se está radicalizando en un año electoral. Sí, bueno, por supuesto. No olvidemos que el día inmediatamente anterior había tenido el episodio de las bolsas mortuorias sobre la Casa de Gobierno. Es evidente que un sector de la oposición, que es el núcleo duro de Juntos por el Cambio, incluso la dirigencia y una parte de su electorado, no son transigentes a ningún diálogo. Es evidente que el presidente tomó nota de que el discurso conciliador, que me parece ser un discurso adecuado para iniciar gestiones en el primer momento de gobierno, es lógico que un presidente quiera establecer un nivel de diálogo muy amplio, sea acotado. Si bien es cierto que el discurso fue enérgico, pero contempló posiciones distintas, él reconoció que había cometido errores y estaba dispuesto a escucharlos. Bueno, la intransigencia ideológica de un sector de la oposición hace que el tono moderado de la apertura del 2020 no se pudo sostener. Artemio, usted habla de un discurso polarizado. Algunos Sí. sectores hablan de un discurso cristinista de parte del presidente Alberto Fernández. Y en este marco también el tema de la justicia, claro Sí. está. El descreimiento o la creencia de la justicia y de quienes justamente integran el Poder Judicial. Pero el presidente, al decir que la justicia tiene problemas y que obviamente hay una situación de descrédito, lo único que hace es traducir un hecho constatable en la vida cotidiana. No le agrega ni le quita nada en términos ideológicos, simplemente describe un hecho. Cristinismo. El cristianismo como categoría no existe, o sea, fue una construcción opositora para demeritar el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner durante casi 13 años de gestión. La categoría cristinista es demeritante y yo creo que el gobierno no necesita apelar a ninguna categoría ideológica. El gobierno lo ejerce Alberto Fernández y obviamente lo acompaña la vicepresidenta, pero no merece semejante rótulo. Me parece que eso forma parte del discurso opositor para demeritarlo. Lo que hizo el gobierno fue poner en forma un balance de gestión
de lo realizado y de lo recibido, y eso molesta a algunos sectores, pero lamentablemente Argentina tiene esa característica. Como hay dos proyectos de país muy distintos, confrontando de manera, yo le diría, en términos electorales y en términos políticos de manera antagónica, es obvio que cualquier discurso que dé un balance desde un sector polarice, pero eso está instalado en la sociedad, no está instalado en ningún discurso, ni es voluntad de nadie. Ahora, reiteró el presidente esto de que hay sectores económicos que buscan fracturar la sociedad. Digo, para vincularlo con la famosa grieta de la que se habla permanente. Es más, en algún medio escuché que el presidente ayer había fortalecido esa grieta. Digo, ¿cómo es el análisis? Estos sectores económicos son los que de alguna manera conspiran permanentemente, no solamente sobre la gestión política, sino sobre la gestión económica, precisamente. Bueno, claro, desde corporaciones de medios hasta corporaciones, los formadores de precios, es una conspiración permanente. O sea, no hay ningún motivo para que los precios hayan evolucionado de la manera que lo hicieron durante este año, y sin embargo están los niveles de inflación que tuvimos estos 4 meses, que van a redondar el 11.5% cuando se conozca la última medición del INDEC, muestran que hay un intento, yo le diría, completamente arbitrario de tomar posiciones en precios para eventualmente tomar las mejoras en términos salariales o de ingresos que el gobierno está proponiendo se realicen durante este año. El ministro Guzmán fue muy, en ese sentido, explícito. El salario le va a ganar a la inflación este año. Bueno, eso hace que muchos formadores de precios tomen posiciones adelantando precios para tomar parte de esa ganancia salarial para su propio beneficio. Es evidente que hay sectores que contribuyen muy poco a la unidad del conjunto de la ciudadanía, pero vuelvo a insistir, me parece que este es un comportamiento estructural que no se resuelve hablando, en el sentido de poniéndose de acuerdo en una mesa. Me parece que se necesitan medidas concretas de contralor y de ejercicio de la voluntad política del Estado, que por otro lado es la autoridad que reconoce el conjunto de la ciudadanía, no un sector. Consultarle ahora 2 temas en uno. Bueno, hubo también apertura de sesiones ordinarias en la ciudad de Buenos Aires con un Rodríguez Larreta que lo hizo de manera virtual y que tuvo un tono más conciliador. Y en este sentido, el discurso de Alberto Fernández apuntó contra Macri, apuntó contra la oposición en general. ¿Lo eligió a Macri finalmente como el gran opositor con su discurso, presidente? Bueno, Macri se elige solo porque gobernó 4 años. Digamos que evitar la figura de Macri en Argentina es como desconocer el obelisco en la ciudad de Buenos Aires. No hay manera de soslayar el gobierno nefasto de Macri en cualquier balance de apertura de gestión. Este o cualquier otro presidente hubiera dicho que efectivamente recibió un desastre en términos socioeconómicos, judicial, financiero. Por lo tanto, la referencia a Macri es, yo le diría, inevitable. Y el tema del discurso de Rodríguez Larreta con ese tono más conciliador, ese tono que se califica como una posición de campaña. Sí, es pura campaña. Rodríguez Larreta, a mi juicio, muy apresuradamente. No le van a adjudicar hasta el sarampión. Se aceleró demasiado en ponerse como candidato eventual para las elecciones del 2023, pero de todas maneras está en campaña y hace un discurso a tono. Esto de viajar de vacaciones antes de la apertura y hacerlo en sesiones virtuales, la verdad que es una licencia poética que se toma el jefe de gobierno, sabiendo además que tiene un blindaje mediático que nadie le va a cuestionar semejante impostura. Pero es evidente que lo que hace es un discurso de campaña, no tiene ningún fundamento en términos programáticos. Pero bueno, es el estilo de Larreta, que está en campaña ya hace rato. Demasiado, a mi juicio, demasiado temprano, ¿no? Bueno, de hecho contrasta con el propio Axel Kicillof, que también ayer abrió el periodo de sesiones ordinarias. Digo, contrasta en sentido que evidentemente Kicillof no tiene el mismo blindaje mediático y además asumió en una provincia que realmente estaba en una situación estructural, pero también después de la gestión de María Eugenia Vidal muy complicada. Bueno, la provincia más desigual de la Argentina, la que promueve claramente situaciones de desigualdad y de pobreza como ninguna otra. Ha tenido una herencia muy pesada. Después de Vidal, el sistema de salud colapsado. Bueno, acuérdense que Vidal se jactaba de no inaugurar hospitales. Ya con eso le digo todo. Y la gestión de Kicillof no tiene, a mi juicio, está siendo impecable. En términos sanitarios ha cumplido todo lo que ha prometido. Si es que no hay más vacunaciones, porque los proveedores internacionales tienen una demora. Pero donde eso se resuelva, el sistema que ha implementado para vacunar masivamente a la población de provincia de Buenos Aires es óptimo. Lo mismo en términos socioeconómicos, con las restricciones de haber gobernado Vidal. Y haber gobernado Vidal bajo la hegemonía del gobierno nacional de Macri. O sea, es evidente que el gobierno anterior lastimó mucho el tejido productivo y social de la provincia de Buenos Aires y va a costar recuperarlo, sobre todo porque además tuvimos este episodio de la pandemia que impidió y ralentó todos los tiempos. Ahora,
Ahora, perdón, Sí, volviendo dale. al tema Larreta, me quedé pensando en la oposición, porque Sí. pareciera que hay como un yin y un yang, ¿no? Sí. Patricia Bullrich, por un lado, que hace, entre comillas, el trabajo sucio, o es la más dura, o la que confronta, y Larreta que descansa precisamente en ese trabajo que llevan a cabo los duros de Juntos por el Cambio. Digo, al final del camino están unidos. Están unidos porque si hubiera habido alguna diferencia, se hubieran manifestado durante el gobierno de Macri. ¿Ustedes conocen alguna diferencia que Larreta le planteó a Macri con respecto a la gestión que estaba realizando en el gobierno nacional? Ninguna. O sea, bueno, de hecho fue el candidato de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Macri es el gran demiurgo de Larreta. Pero Y no en hubo- eso no hay ninguna diferencia sustancial ni programática en cuanto al estilo, pero el estilo es una cosa muy efímera que cambia con las circunstancias. Y en este sentido, usted como consultor, ¿qué ve y qué notan desde la consultora, desde X, como las grandes preocupaciones en este momento que tiene la Argentina? En algún momento se habló de la inseguridad, en algún Sí, momento la se habló de inseguridad no siempre llegar a está. fin de mes. Claro. Bueno, el tema vacunas, ¿cuáles son en este momento las Bueno, principales preocupaciones? El tema de tiene la pandemia Argentina? está instalado como principal preocupación. El tema socioeconómico ha aparecido claramente esto, pero ya a partir del 2018-2019 ya estaba instalado el tema de desempleo, aumento de la pobreza, crisis de ingresos y obviamente la inquietud sigue. O sea, yo le diría, el tema sanitario más el tema socioeconómico son los dos temas que dominan la agenda. El tema de inseguridad es como una especie de antivirus que está en el fondo, siempre presente en cualquier estudio de opinión, pero bueno, eso ya para nosotros no forma parte de un dato central, sino un dato accesorio. Sabemos que va a aparecer y aparece siempre dominando la escena, pero en cuanto a temas novedosos, la pandemia que sigue siendo preocupación y obviamente el tema socioeconómico porque, vuelvo a insistir, esto ya estaba instalado a partir del 2018. La tasa de desempleo Macri la duplicó. La llevó de 5,9 a 10,4. O sea, eso hay que decirlo. Y el tema pobreza, como se hizo mucho análisis de pobreza en función de las discusiones que hubo con respecto al INDEC, no se analizó claramente, pero Macri llevó la pobreza de 20 puntos a 40, la duplicó. O sea, ese fue el gobierno de 4 años que tuvo como antecedente Alberto Fernández. Por eso que en su balance de gestión no tuvo menos que ser crítico. Por eso no se le puede atribuir a la voluntad del presidente. En todo caso, releva un hecho histórico, digamos. Artemio, gracias por habernos acompañado esta gracias a mañana. ustedes. Artemio